Desde Roncesvalles hasta el final. Voces antiguas cruzan el umbral, cruzando montes, ríos y senderos. El corazón se hace puro y sincero. Buenos días y bienvenidos a un capítulo más de Hablando del Camino. Hoy con nosotros tenemos a Paula y a su compañera Traca, que vienen a contarnos su historia en el camino y cómo es el hacer el camino con tu mascota. Así que, buenos días, Paula. Buenos días. Bueno, lo primero de todo es obvio que Paula hizo el camino con su mascota. Es algo que no es lo que estamos acostumbrados a seguramente a ver, porque nos vienen a la cabeza un montón de dudas. Sobre todo, a mí una de las dudas que más me viene a la cabeza es en el tema de alojamientos. O sea, ¿cómo ha sido el encontrar alojamientos que acepten mascotas? Pues mira, justo es el tema que más me preguntan una vez hecho el camino, y en el mismo camino, cuando me iba encontrando con peregrinos por las diferentes etapas, era lo que más me preguntaban: ay, pero ¿y dónde dormís? ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque a la gente es una cosa que le llamaba mucho la atención. Y la verdad es que punto positivo y punto negativo cuando vas con mascota es que estás forzado a dormir en hoteles o en hostales privados que tengan esa categoría de pet friendly o que aceptan mascotas o tal. Porque sí que es verdad que intentamos hacerlo con albergues, como la mayoría de peregrinos, también por vivir esa experiencia, pero ningún albergue público aceptaba mascotas dentro. Muchos me decían que perfectamente la perra se podía quedar fuera y que yo la atase fuera y que por la mañana me la encontraría ahí. En mi caso es inviable por varias razones. Traca la adopté hace 2 años y cuando hicimos el camino aún estábamos en etapa de trabajar mucho con ella porque tenía mucha ansiedad por separación. Entonces era inviable que yo de repente la dejase fuera y me metiese a dormir porque se iba a estar llorando y gritando toda la noche. Y segundo, porque no dejas de estar en Galicia, que por la noche a lo mejor baja a las temperaturas a 3 grados, es un galgo, no tiene grasa, no tiene pelo, me hubiese encontrado un pajarito congelado por la mañana. Entonces, puntos positivos, al final te ves forzado a dormir en un hotel o hostal privado, entonces a ti como peregrino te da la facilidad de que duermes mejor, te puedes duchar, tienes baño casi siempre privado, no te arriesgas a pues, que haya gente roncando, que haya gente que llega tarde, que hay gente que sale pronto y todas las casuísticas que se comentan 1000 veces en el camino. Pero una cosa que sí que es un punto negativo de eso es que yo sentí que eso me aisló un poco de otros peregrinos. Sí que siento que se hacía mucha piña en el momento albergue y yo al no vivirlo, pues a lo mejor no conocía a tantos peregrinos como es pues más común en otras circunstancias de peregrinos que van solos y pasan la noche en albergues. Entonces, Perdón, sí. perdona. Parece un mundo cuando te lo planteas, pero la realidad es que no te estás yendo a andar al Sáhara. Me refiero, en todos los pueblos o ciudades donde paramos, nosotras hicimos el camino portugués por la costa, empezando en Bayona, casi en la frontera con Portugal, y encontramos alojamiento que aceptase mascotas en todas las etapas, menos en Padrón, que no encontramos, y una chica nos dejó quedarnos en su piso, o sea, tenía un piso de alquiler, no era un hotel, sino que era como un Airbnb, un piso privado, y ahí no nos puso problema, pero por lo demás, es que hoy en día con Booking, con Internet en general, es que es simplemente que te supone un paso previo de planificación que cuando vas pensando me voy a quedar en albergues, pues seguramente no tengas. Bueno, o sea, al final, realmente lo único que requiere es un poquito más de planificación al buscar que si hay en Padrón, digamos, 15 alojamientos, al final quizás solo te sirve uno y tienes que ir a ese sí o sí. Claro. Uh-huh.
Y lo que te iba a preguntar es, ¿en tu camino te encontraste con mucha gente que hacía el camino con perro o no coincidiste? Con perro nadie. Bueno, mentira, me encontré a una pareja que iba con 2 perros, pero lo estaban haciendo con caravana. Mm, Entonces era un poco distinto, porque uno llevaba la caravana al punto, volvían en taxi al punto de salida y entonces andaban juntos. Entonces era un poco distinto porque ellos no se quedaban en hoteles, o sea, se quedaban en su caravana donde la pudiesen aparcar y ya está. Son los únicos que me encontré y era muy gracioso porque mientras iba avanzando en el camino, había gente que me decía, ¡ay! Hay una chica también con su novio que van también con 2 perros, ¿os habéis encontrado? Y era como fue como la comidilla de mi camino hasta que al final en Pontevedra nos encontramos. Yo iba con Traca después de cenar por Pontevedra y de repente oí, ¡es Traca, es Traca! Y yo me giré, yo no estaba reconociendo a la pareja. Y yo, sí, es Traca. Y me dicen, ay, es que no paran de decirnos que estáis haciendo el camino y que si nos hemos encontrado. Y yo les dije, sois vosotros a mí igual. O sea que solo me encontré a esa pareja. Pero también es verdad que yo hice el camino más o menos ahora el año pasado. Entonces no era época, tampoco me encontré a mucha gente, con o sin perro, porque no era temporada de vacaciones ni era una semana normal. Me sí. encontré a mucha gente Sí, mayor, quizás retirada, en verano te claro. podrías encontrar a más gente, sí. Sí. Y antes de seguir haciéndote preguntas y que nos expliques un poco sobre el camino, sí que me gustaría que nos explicaras un poco más sobre la historia de Traca, que la veía Ujú. que cuando decías su nombre asomaba la cabecita. Eh, Tú la adoptaste y estaba viviendo en unas condiciones un poco desfavorables, ¿cierto? Sí, yo llevo siendo voluntaria en la protectora de donde adopté a Traca mucho tiempo, desde antes del COVID y con mi chico tengo otro perro que lo tengo aquí a mis pies, que es un golden, pero que tiene ahora 13 años. Entonces estaba como súper aclarado y dicho en mi núcleo familiar que no iban a entrar más perros y cuando Kenzo faltase, pues tendríamos un parón de perros porque sí que es verdad que limita mucho, sobre todo a la hora de viajar, de desplazarse más libremente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo un día, un sábado, como casi todos los sábados, subí a la protectora y habían traído a Traca y a su hermana y nos enamoramos mutuamente. Entonces llamé a mi chico y le dije, tenemos un problema porque fue como, y mira que hemos sido casa acogida y han pasado 1000 perros por mi casa, pero fue como que la gente que tenga perro a lo mejor, y sobre todo si se ha adoptado, a lo mejor lo entienden, fue como que de repente nos elegimos y ya. Y fue todo bastante rápido porque yo sintiendo eso ya no la podía dejar ahí. Entonces hicimos el papeleo rápido, como ya me conocían en la protectora, etcétera, pues ya se vino conmigo a casa y desde entonces. Y su historia se sabe poquito, pero estaba en una chabola atada a un palo con su hermana. Entonces, lo único que sabemos es que, pues que tenía más o menos 10 meses cuando la rescatamos, pues que había estado todo ese tiempo atada al palo. Lo más seguro, que esto ya es suposición con conocimiento de lo que suele pasar con estos perros, es que la probasen o para carreras o para caza, porque aparte tiene los cortes en las orejas de cuando les prueban, y que no sirviese. Entonces, pues la atarían a un palo a esperar a que la naturaleza se encargase de ella. Prefiero no decir nada. Y entonces, cuando tú hiciste el camino, realmente hacía poquito que la tenías contigo. Sí, hacía un año. Hacía un año. Era una cosa, hacer el camino con perro era una cosa que con mi chico siempre habíamos hablado. Con Kenzo se nos pasó el arroz porque ya es muy mayor y ya no podíamos hacer eso. Y cuando me quedé atraca justo me pilló en un momento laboral muy duro, o sea, muy exigente, en un proyecto muy exigente y cuando ya pusimos fecha final al proyecto, yo hablé en la empresa y dije, oye, cuando cerremos este proyecto, yo necesito una semana donde desconecte, desaparezca del mapa porque necesito descansar. Y cuando se iba acercando esa fecha, yo dije, ostras, ¿qué hago con esta semana? Porque ya era, pues eso, era como en febrero, marzo, abril, mayo, era finales de mayo. Eh,
Y dije, ¿qué hago con esta semana? Y no sé por qué pensé, oye, ¿y si me lanzo y hago el camino y lo hago con traca y tal? Entonces empecé a hablar con gente conocida, con mis hermanas y eso, para ver si alguien se unía. Pero claro, como era una semana que no era de vacaciones, eh, casi nadie, o sea, nadie podía porque de repente así pedirte una semana por la cara o de repente dejarlo todo y desaparecer y tal. Entonces yo dije, oye, lo voy a hacer sola y ya está. Sí, pues me puse a investigar, pues mira, vídeos como el que estamos haciendo, ¿no? De gente que lo ha hecho, de chicas que lo han hecho. Yo veía un montón de gente extranjera que lo había hecho y yo decía, jolín, eh, que a ver, cuando andas parece que sea mucho, o sea, parece que sea mucho, no, son muchos kilómetros andados, pero luego lo pensaba y pensaba, jolín, si pasa cualquier cosa, en coche no es tanto, porque yo que soy de Valencia, yo toda la vida he veraneado en Javea, que está a 120 kilómetros, que es lo que yo andé con Traca, eh, y pensaba, chica, es que a una mala, si te pasa cualquier cosa, coges un taxi y llegas a Santiago o llegas a donde sea o llamas, mis padres encima estaban también de viaje por el norte, por Asturias y tal, entonces iba con comodines, que también creo que es importante, de plan B, de si pasase cualquier cosa, pero, pero la verdad es que me lancé y ya. Creo que es la típica cosa que si lo piensas demasiado y lo repiensas, al final te empiezan a salir muchas dudas, sobre todo como chica yendo sola, porque mucha gente de mi círculo era como, pero ¿cómo te vas a ir sola? Pero de verdad, ¿qué necesidad? O, pero ¿por qué no te esperas si lo haces con una amiga o lo haces con tus hermanas? ¿Por qué no lo haces con tu chico? Porque y era como, oye, yo soy súper activa, Traca es súper activa a nivel de ejercicio, ¿eh? No, yo no siento que corra ningún riesgo, tampoco me estoy yendo de repente a la selva donde no me voy a encontrar a nadie y ya. Y me empecé a mirar hoteles, lo que te digo, con tiempo, que también te quita un poco de flexibilidad de decir, oye, hoy estoy reventada, no llego al segundo punto, me quedo en este pueblo, porque sabes que tienes que llegar sí o sí al siguiente hotel, porque son las opciones que tienes. Eh, y ya está. Creo que es importante también cuando estás pensando en hacer el camino, sobre todo la primera vez. Al final, yo creo que muchas veces cuando hacemos el camino por primera vez, realmente no sabes dónde vas. Entonces creo que nos preocupamos como mucho más, como si Mm. fuéramos, no sé, al desierto, al medio de la selva, y realmente, si por ejemplo, en este caso tú lo haces con Traca, tiene algún problema, oye, que vas pasando por pueblos donde estoy seguro que había veterinarios. Claro. Eh, si Y te más pasa en a ti, hay pueblo, médicos, hay hospitales, o sea. es que eso es una cosa que también me preguntaron un montón y digo preguntar por no decir que como que me recriminaron en plan, estás loca. Bueno, es que me llegaron a decir que estaba loca, que era maltrato animal hacer el que el perro andase tanto. Y yo, pero vamos a ver, o sea, es que se nos está olvidando lo que es un perro y lo que es capaz un perro. O sea, ella hizo el camino muchísimo mejor que yo. No lo dudo, estoy seguro. Cuando yo llevaba 10 kilómetros, ella llevaba 15 porque ella iba, volvía. Como no nos encontramos a mucha gente, tuve la suerte. Y encima, el camino portugués yo creo que tampoco es tan conocido como otros caminos. eh, y pasas por mucho bosque, pasas por mucha playa, pasas por mucho sitio como muy natural. Ella fue casi todo el camino suelta. Y ella iba, venía, corría, tal, no sé qué, y yo iba reventada y yo decía, por favor, esta perra, o sea, se me va a romper en cualquier etapa. Llegábamos al hotel y si el hotel tenía jardín o lo que sea, ella se pegaba sus carreras y tal, y yo cuando luego veía que la gente me decía, qué fuerte, que como que qué mala dueña, maltrata animal, no sé qué, no sé, si al perro le llega a pasar algo, y yo, pues a ver, si le llega a pasar algo, le pasa, pero es que le puede pasar aquí bajando a Exacto. pasear en cualquier sitio. Lo único que yo hice que ya lo tenía hecho, pero que me parece importante si no lo tienes hecho antes de hacer el camino con perro, es tener un seguro veterinario. En mi caso, nosotros tenemos un seguro desde el día que la adopté que me cubre en toda Europa, que puedo ir a cualquier veterinario y me cubre ese veterinario. Y creo que es muy importante porque si te encuentras en el pueblo de la Conchinchina, que hay un veterinario que seguramente sea un veterinario ganadero pues de granja, eh, pues que haya Sí, algo que te pueda cubrir y que tengas como el seguimiento y los informes de traca y que pueda haber como algún tipo de seguimiento. Pero por lo demás,
es que tampoco te estás yendo al Sáhara, me refiero, te vas a encontrar, y más si estás en zona de ganadería, es que veterinario, a ver, a lo mejor médico para ti no, y te tienes que ir al siguiente pueblo, pero veterinario te aseguro que sí. No, o sea, al final mira, lo del seguro creo que es algo, o sea, igual que nosotros llevamos cuando viajamos la tarjeta sanitaria Exacto. europea o un seguro de viaje, pues al final para las mascotas igual. Y te quería hacer un par de preguntas, o sea, por ejemplo, porque has hablado que en muchas zonas llevabas traca suelta y tal. ¿Hay un poco de peligro por perros sueltos, etcétera? ¿Te encontraste con mucho perro suelto por el camino o no? Pues mira, en los sitios donde yo la llevaba suelta, que era en bosques, playas, etcétera, no tuve ningún problema, porque pues es como si te vas de hacer una ruta por el campo, lo que sea, la posibilidad de que te encuentres perros sueltos es poca. Donde más perros sueltos nos encontramos eran los pueblos pequeñitos, sobre todo acercándonos más a Santiago. Fue en las etapas donde yo más noté como esa presión, porque sí que es verdad que en este camino atraviesas varios pueblecitos muy pequeños que parecen como urbanizaciones de casas de fincas muy grandes con jardín muy grande, que muchas tenían incluso la verja abierta, y no es lo mismo pasar por delante sola, que a lo mejor el perro te ladra o te mira o te bufa y ya está, que con un perro que casi siempre los perros salían escopetados pues a proteger su recurso, su casa, a marcar territorio, lo que fuese. Entonces, cuando yo veía que empezábamos a entrar en pueblos así, yo siempre la llevaba atada por tener un poco más de control, porque aparte le da mucho miedo. O sea, es una perra que busca cero conflicto, que por eso tengo suerte, que también es una cosa a considerar. Si yo hubiese tenido una perra reactiva, no sé cómo hubiese salido el asunto, porque muchas veces salía airosa de situaciones porque Traca no buscó conflicto, entonces yo pude apartarla con el bastón de andar, pegarle al perro o hacer espacio y seguir andando. Pero si tienes un perro que sabes que va a responder y te puede correr riesgo de enganchar, es difícil, ¿eh? Y es un tema que mucha gente gallega incluso me decían, es que es un tema porque en los pueblos, porque la gente deja las fincas abiertas, y claro, muchas de las casas incluso tienen perros de guardia. Entonces es un tema a tener en cuenta. Yo ahora, por ejemplo, estoy planeando hacer el camino otra vez con ella ahora en un mes o así. Y ¿Qué camino vas a hacer? Perdón, ya es curiosidad, pues ¿eh? estoy pensando, lo estoy planeando a ver con mis hermanas, a ver si sale. Entonces estoy pensando hacer el portugués otra vez, pero desde más abajo. Ah, Eh, Porque te limita mucho el tema de perro y de perros sueltos. Me refiero, un camino que me encantaría, que tengo un montón de ganas de hacer, es el del norte, que me han dicho que es precioso, pero los mastines es un tema. yo, por Eh, ejemplo, creo que donde menos me encontré, en plan perros sueltos y tal, seguramente ha sido en el inglés. en el inglés, Porque por el francés sí que recuerdo sí. encontrarme, porque hay también mucha zona ganadera, etcétera, entonces al final siempre está. Pero en el inglés no recuerdo encontrarme perro suelto, la verdad. Ya. Y, y me llegaba a pasar cosas que pasaba por pueblos o urbanizaciones que me cruzaba con gente de ahí que iba con su perro, eh, y me decían, ay, cuidado con esa casa, que hay un perro ahí que ya ha salido varias veces, que salta la valla y ya ha matado a varios perros. Y yo Joder. decía, así que nada, yo llevaba atracatada en corto. Lo que sí que hacía es que llevaba premios en la mano por poder disuadir, porque muchas veces tirando premios por encima de la valla del perro que estaba como loco, se ponía a olfatear y a buscar los premios que yo le acababa de tirar y eso me daba tiempo a pasar. Eh, pero creo que lo Buena más importante estrategia. sí, pero creo que lo más importante es conocer el perro que tienes. Yo, por ejemplo, con mi otro perro, no me hubiese salido tan bien la película. Y cuando tú planificaste, por ejemplo, al hacer el camino, ¿hicisteis las etapas normales? Quiero decir, normales es las que normalmente hace todo el mundo, o lo hiciste por kilometraje un poco también pensando en ti y en ella. Hice las normales, lo único diferente que hice, pero ya fue
por logística de llegar a Galicia fue que yo la primera noche dormí en Nigrán, de Nigrán bajé a Bayona para empezar en Bayona, porque quería empezar en Bayona, y luego ya subí, entonces volví a pasar por Nigrán y ya me fui para arriba. Pero sí que hice las etapas normales del camino portugués. Vale. Y en cuanto, por ejemplo, cuidados especiales que necesitaría un perro en el Camino de Santiago, ¿qué dirías? Pues el tema más importante para mí, bueno, dos, te diría. El primero es protección de almohadillas, igual que, por aquí no vas a poder bajar, ¿sabes? Estoy yo. El primer tema es protección de almohadillas, que igual que nosotros nos protegemos los pies con la vaselina, con todo lo que los trucos y albedrucos que hay, en perros es muy importante tanto al empezar cada etapa como al acabar cada etapa ponerle un protector de almohadillas. Hay un montón hoy en día en el mercado que los puedes encontrar por todas partes. Nosotros llevamos 2 diferentes. Muy importante probarlo antes del camino. Porque si te llevas un bálsamo nuevo, se lo pones el primer día al perro y al perro le da una reacción, la has pifiado, porque ya el perro va a ir con, pues eso, con sarpullidos en las patas y ya se acabó la gracia. Entonces, eso es muy importante, igual que con la comida, ¿eh? Si por lo que sea el perro se va a llevar una dieta diferente a la que come normalmente, probarlo. Nosotras estuvimos haciendo muchas pruebas porque ella come comida cruda, carne natural, pero claro, no me la podía llevar en el camino, entonces tuve que hacer pruebas para asegurarme que no le iba a sentar mal durante el camino. Eso, protector de almohadillas y estiramientos. Hay también muchos vídeos en internet, en YouTube que puedes encontrar hoy en día, unos estiramientos para el principio del camino y para el final, igual que hacemos nosotros, también importante. Ostras, esto de los estiramientos jamás lo habría pensado. O sea, porque nosotros sí, pero digo, pues a lo mejor ellos lo hacen solos. O sea, no lo sé, no sabía que... A ver, sobre todo cuando ya llevas 3 días andando 20 kilómetros al día, sí que está bien calentar un poco. Yo, por ejemplo, al principio de todas las etapas, estuviese por pueblos, o estuviese por bosques, o estuviese por donde estuviese, llevaba tracatada. Porque traca es muy explosiva, es muy efusiva, de repente echar a correr, no deja de ser un galgo, entonces de repente la sueltas y dice libertad, y entonces se pega a lo mejor unas carreras donde lo da todo, y a mí no me interesaba nada que al principio de la etapa Echar a como tal correr. explosiva se quedase al 50% de batería. Entonces yo durante un rato, media hora o así, la llevaba atada para que ella fuese calentando y ya está. Y luego estiramientos, es que si no, se te agarrotan los músculos como a nosotros. Sí, no lo sabía. Ha dicho la comida. En cuanto a la Sí. comida, ¿cómo lo hicisteis para llevar la comida? Pues mira, en nuestro caso, como te digo, Traca en su día a día come barf, que es comida natural cruda. Entonces era inviable para nosotras llevarnos ese tipo de comida al camino porque tiene que ir congelada, entonces es inviable. Entonces estuvimos probando varias opciones que le sentasen bien, que yo viese, soy un poco loca de la nutrición, entonces que le sentasen bien, que fuesen nutritivas, que no quería pasar a un pienso de repente porque ella no ha comido pienso desde que la he adoptado. Y entonces estuvimos probando varias marcas y varios formatos y al final optamos por latas. Entonces me llené la mochila de latas. También muy importante a nivel de comida, esos días que vais a estar haciendo tanto deporte, como es en nuestro caso, al perro hay que calcularle más comida de la que come normalmente, porque va a estar quemando bastante más que en su día a día. Entonces, nada, me llené la mochila de latas, llevé diferentes formatos, las latas grandes las llevaba en la mochila y luego, bueno, en la mochila maleta que me llevaba un servicio de hotel a hotel. Y luego yo en mi mochila personal que llevaba durante el camino, durante las etapas, llevaba unas latas en un formato un poco más pequeño para que ella pudiese ir reponiendo fuerzas a lo largo de las etapas.
y comida de humano que se ha puesto las botas cada vez que yo paraba a comer en algún restaurante o algún algo, porque todo el mundo le sacaba comida. Es que fue como la mascota del camino, es que no te lo puedo explicar. O sea, yo cuando llegué a Santiago me puse a llorar de ver a la gente que me había ido cruzando en el camino, que nos encontramos de repente muchos en la plaza, cómo vinieron a darle la enhorabuena a Traca, a hacerse una foto con Traca, le decían, qué campeona, que lo has conseguido, tal, que se habían hecho una foto con ella a lo largo del camino, que nos habíamos vuelto a encontrar a la llegada y que se volvían a hacer una foto con ella. Bueno, yo perdón, porque me decían, no, pero ponte la foto. Y yo, no, no puedo, no puedo. Es muy bonito, la verdad. Sí, Al final sí. también te sientes muy bien. Jo, y Qué guay. que yo llegaba de llevar un año con ella adoptada sabiendo de dónde salía y de pensar que ella había tenido una experiencia mala con humanos, a ver que de repente estaba en una plaza, que Llena llegábamos de las gente. reventadas y que la gente solo le estaba queriendo, le estaba regalando cosas, se quería hacer fotos con ella, para mí era como de un palo a esto, ¿sabes? Entonces, fue muy guay, sí. Luego, aparte, en tu camino, hiciste como una especie de camino solidario, Ujú. Sí, si quieres contarnos esa historia. aprovechamos, sí, aprovechamos que íbamos a hacer el camino y que iba a ir sola con la perra, que yo sabía, porque no había encontrado tanta información a la hora de buscar que iba a ser algo que a la gente le iba a sorprender. Y pensé, ostras, pues, ¿cómo puedo darle forma a esto para que también a los perros que no están teniendo la posibilidad como Traca de irse a una familia, de hacer estos planes, de tal, de cual, poder ayudarles? Y lo que hice es que hice una recogida de donativos con los peregrinos que me iba encontrando en los hoteles donde me quedaba, y íbamos con un código QR y con un link que cuando nos íbamos encontrando y mucha gente nos preguntaba por la historia de Traca, cuando yo decía que hacía un año que la había adoptado, me preguntaban cuál era, si sabía su historia, y tal. Y cuando se la contaba, pues la gente enseguida, ay, jolín, pues qué bien que estáis haciendo esto. Yo también aprovechaba, soy muy activista dentro de todo este movimiento, ¿no?, de adopción, entonces yo aprovechaba también un poco para dar visibilidad a, oye, que España es el país europeo con más abandonos. El número de abandonos es que es estratosférico, sobre todo los perros de caza, como puede ser Traca, como puede ser los podencos, etcétera, pues dar un poco de visibilidad, sobre todo porque me encontré con el 90% de peregrinos con los que me encontré eran extranjeros y mayores. Otra vez porque no era momento de vacaciones ni escolares, ni universitarias, ni vacaciones laborales, ni nada. Entonces aproveché un poco por dar visibilidad y, yo lo explicaba que, oye, mira, estoy haciendo esto para hacer, o sea, a la vez estoy haciendo una recogida, tal, no sé qué, y la gente iba donando. Y luego también hablé con varias marcas de productos de perros que también nos dieron sus productos, que luego cuando volvía a Madrid hicimos como una recogida más grande de productos en tiendas que hay por aquí en Madrid, y luego hicimos pues eso, una donación gigante a la protectora de Traca. Se quedó abierta esa recogida bastante tiempo. Yo soy de Valencia, entonces luego cuando pasó lo de la Dana, cambiamos el objetivo para todas las protectoras de Valencia. Bueno, igual otro acto muy bonito, o sea, tanto como para la protectora como por la Dana, la verdad. Sí, bueno, claro. O sea, iba para la Dana, pero para las protectoras de la Dana, ¿eh? Porque al Sí, final sí, era que estaba dando al mundo animal de protectoras. Pero como yo me fui de voluntaria a la Dana, a todo el tema de las protectoras y los animales, para mí no tenía sentido tener una recogida abierta para mi protectora de aquí de Madrid cuando yo estaba yendo a ver protectoras que estaban no, completamente destruidas. totalmente. Y además, imagino que de las protectoras se olvidó todo el mundo durante la Dana, Sí. estoy O sea, seguro. y de las protectoras y de la gente que tenía mascotas, que también era un tema, porque mucha gente mayor vive sola y tiene su perrito,
y pues sin ascensor durante 2 semanas, que a lo mejor la señora o el señor no podían bajar, yo lo pienso, mi abuela ahora mismo si se queda sin ascensor no puede bajar y subir todos los días 3 veces a sacar al perro. Pues mucha gente se olvidó de que ese perro tenía que comer, de que ese perro se hacía pis y caca por casa, y que generaba al final una situación muy insalubre para una persona mayor que está viviendo entre pises y cacas. Así que sí. Totalmente. Ahora quería hablar, dejando un poquito de lado a Traca, Ujú, de ti, porque hay como siempre hay mucha duda, sobre todo entre las mujeres, o no duda, sino quizás miedo o inseguridad, esa de cómo es hacer el camino sola, ujú, porque obviamente estamos viviendo unos momentos que en casi todas las ciudades hay muy poca seguridad. ujú, Entonces, claro, si tú te imaginas a una chica sola caminando por la montaña, ujú, pues el primer pensamiento es un poco de miedo, ¿no? ujú. Entonces, tú que lo hiciste sola, aunque ibas acompañada, pero de personas, ibas sola, ¿cómo lo sentiste tú? ¿Si sentiste miedo? ¿Si te sentiste bien? Pues mira, creo que, hay como varios puntos importantes a destacar y el primero es que lo que nos imaginamos todos, y yo la primera, cuando me planteé hacerlo sola, era como la primera idea que tenía, de esa chica, como tú dices, andando sola por la montaña. Es que no es verdad. Es que estás haciendo un camino que lo hace muchísima gente. Y yo te digo, yo lo hice encima en un momento donde no era momento de hacer el camino. Y aún así me encontré con muchísima gente. ¿Que habían etapas que iba más sola que otra? Seguramente. Pero es que no llegas nunca a estar sola, sola, porque si yo me paraba en un punto y me esperaba 20 minutos, pasaban más peregrinos. Entonces, para empezar, esa percepción de que de repente vas a estar tú solita con la mochila andando por como si estuvieses, yo qué sé, subiendo a los picos de Europa, hace que al final tengas más susto que otra cosa. Luego, hay otra cosa a tener en cuenta que es la presión de la sociedad y de tu círculo cercano, porque justamente va muy ligado a que la gente se imagina que tú vas a ir completamente sola, que yo la verdad es que lo intenté cortar lo antes posible, porque como te digo, si empiezas a escuchar todas esas voces, que mucha gente te habla sin haberlo hecho, como era mi caso, yo soy la primera persona de mi familia que hace el camino y entiendo de dónde viene el susto de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanas, de madre mía, ¿cómo lo vas a hacer sola? Mi chico incluso en algún momento me dijo, uff, pero ¿estás segura? Si necesitas cualquier cosa, yo cojo el coche y voy y tal, no sé cuántos. Pero yo lo intenté cortar enseguida porque si no se te va como metiendo y ya vas con el susto y al final te va a hacer que no lo hagas. Yo, como mi experiencia personal, es que tuve cero problemas, cero sustos, cero momentos donde yo pudiese pensar, uff, madre mía, cero, 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 que una cosa que también hice es que yo me informé como en un contexto general si era seguro o no. Yo había ido a Galicia, el norte, o sea, España en general sí que es verdad que podemos estar viviendo momentos menos seguros ahora mismo, pero España en general sigue siendo un país muy seguro. Y el norte yo diría que incluso más. Galicia, Asturias, Cantabria, yo es que no he tenido ningún percance nunca y mira que voy bastante. Entonces, yo me informé como así en un contexto un poco general si era seguro o no. Obtuve que sí, por eso, por muchos vídeos como el tuyo, por gente que lo ha hecho sola, también intenté buscar testimonios de gente, de chicas que lo habían hecho solas. Y cuando obtuve el sí, cerré como esa carpeta de preocupación y la dejé de lado, porque un fallo también hubiese sido, que no lo hice y luego me enteré después, buscar todas las noticias que han pasado en toda la historia del camino, de los casos que han habido de pues ataques o palabras que no voy a decir aquí para que no te quiten este vídeo. Eh, entonces me pasó que al llegar a Santiago sí que me encontré a gente que me dijo, ostras, pero lo has hecho sola, tal, no sé qué, y yo sí, y me decían, ¿te has sentido segura? Y yo, súper segura. O sea, es que cero problemas. Aparte, también entra, también entra el factor de que yo todas las noches estaba en un hotel, que a lo mejor
lo que te puede resultar más incómodo es compartir habitación estando sola, que te tengas que duchar estando sola, cosas así, que yo no viví. Pero cuando yo dije que me había sentido súper segura, a los humanos también es que nos gusta mucho como el meter ese miedo a los demás y contar como anécdotas y era como, sí, pues me contaron que el año pasado a una chica que iba andando, fueron por detrás y le pegaron y era como, pues yo no quise mirar ninguna de esas noticias porque es que si no, no sales de casa, literalmente. No sé, a ver, claro, yo tengo mi pensamiento, mi percepción, pero claro, siempre es como chico. No Mm, puedo meterme en la piel de una chica, ¿no? Pero ¿qué historias habrá? Estoy seguro. Que hay claro, algunas unas ciertas y otras inventadas, también lo creo. Pero yo, por ejemplo, lo que yo he sentido, en los caminos que yo he hecho, yo lo he hecho solo y lo he hecho acompañado. Yo, por ejemplo, soy de los locos que se levantan a las 6 de la mañana y comienzan a andar por el bosque a ujú, oscuras, ¿vale? ujú, Y te quiero decir, si alguien me tiene que hacer algo, me lo puede hacer igual a mí que a ti. claro, Yo nunca he sentido miedo, pero luego aparte, al final vas conociendo a mucha gente durante el camino y yo he conocido a realmente. muchas chicas, pero muchas chicas que lo han hecho solas y yo te lo digo de verdad, yo nunca he conocido a ninguna chica en el camino que me haya dicho que ha sentido miedo o que ha sentido inseguridad, Yo tampoco. porque es que además en el camino mi sensación que yo tengo, ojalá no lo tenga que presenciar nunca, pero creo que si en algún momento alguien te intenta hacer algo, los peregrinos de alrededor van. Totalmente, O sea, totalmente. que quizás en la calle esto no te pasa, ¿eh? La gente pasa de Lo largo, sé, pero y lo sé porque en algún ataque de perros, como te he comentado, cuando me han visto que yo iba contra cogiéndola, que iba con el palo intentando defenderme, enseguida vinieron dos chicas que iban atrás, vinieron como corriendo dando palmas y diciendo, tal, no sé qué, y me dijeron, te acompañamos un rato, porque el perro venía detrás. Y me dijeron, te acompañamos un rato para ayudar a crear distancia. Y yo, vale, gracias. Por eso te digo que la percepción, o sea, que mucho susto viene esa percepción de que vas a ir con tu mochilote por la montaña sola. Y es que no es verdad, es que, y más dependiendo del camino que hagas, porque por ejemplo, si coges el francés, que está mega poblado, que yo no elegí el francés adrede porque sabía lo parque de atracciones que es eso, que por cierto es mucho más fácil a nivel de perro el francés, porque como va tanta gente, seguramente hay esté muchas más más dotado. facilidades a nivel de hoteles. Eh, pero yo hice uno que no es a lo mejor tan el conocido y aún así me iba encontrando con gente todo el rato. Eh, es que no lo sentí. A ver, también hay que tener en cuenta que podemos ser más vulnerables, sí, pero cogemos algunas acciones que nos aseguren un poco más de seguridad y ya está. Yo iba con un pito, por si acaso. De repente estaba sola, o ya no porque me hubiesen hecho algo, sino porque me caía y de Sí, repente me sí. rompo el tobillo y no puedo andar, por lo menos pitar y que alguien escuche dónde estoy, ¿no? Luego tenía la ubicación compartida con mi chico siempre, por si acaso pasase cualquier cosa, y tenía, o sea, y lo tengo siempre, o sea, no es nada que me haya puesto específicamente para el camino, lo tengo siempre, pero que es importante que si no lo tienes ya implementado para el camino, yo creo que sí lo vas a hacer sola. Siendo chica o siendo chico, sea que tengas algún mecanismo de SOS como fácil, que tú te lo sepas en el móvil, pues el triple clic o algún widget o cualquier cosa que te pongas para poder avisar. Eh, fuera de eso es que no tuve ningún susto. Es que si sentí más inseguridad fue a lo mejor pues cuando estaba en Vigo, pero porque salía a cenar o lo que sea, pero ya era por borrachos de ciudad como te puede pasar en cualquier Sí, ciudad. una No era, ciudad grande era que irrelevante, o sea, era completamente externo al camino. pues lo primero me alegra que te sintieras bien y me alegra también que con tu historia también, pues, le puedas quitar a una chica que vaya a hacerlo solo, que se lo esté pensando, esas voces externas que a veces te dicen: "Uy, pero ¿estás segura? Cuidado", pues al final es un poco lo que tú dices, que es más quizás la historia que nos meten en la cabeza que la realidad. Sí. Y si te da susto, es lo que te digo, que mil formas de asegurarte más comodidad,
o más seguridad para tu persona. Una muy simple es irte a hoteles a dormir. Si te da miedo porque va a ser tu primer camino sola, porque vas con la mochila, porque nunca has viajado sola, porque no tienes claro cómo funciona el tema de los albergues, porque mil casuísticas que te pueden crear miedo, porque tu círculo te ha metido mucho miedo, cógete un hotel, no pasa nada. O sea, no, nadie te va a poner contra la pared y una pistola en la cabeza porque duermas en hotel. Si a ti te da seguridad y eso te va a hacer que hagas el camino más tranquila, cógete un hotel, duerme en el hotel, desayuna en el hotel y luego ponte a andar y ya está. En el camino, o sea, en la etapa, es que no vas sola en ningún momento. Pues sí, totalmente. Más si haces los últimos 100 kilómetros o si ya haces el francés o si te da muchísimo miedo, haz el de Sarria y te aseguro que no vas a estar sola. Seguro. Lo hagas cuando lo hagas. Y ya los dos últimos temas que me gustaría hablar es mi tema preferido de todos los podcasts, que es anécdotas en el Camino de Santiago. Si tienes alguna anécdota que cuando pienses en el camino recuerdes y dices, no olvido este momento. Pues mira, tengo una que es la magia del camino, que yo en mi mochila del día a día, donde llevaba pues las cosas necesarias, agua, tal, no sé cuántos, la comida para pasar el día de traca, una muda, etc., llevaba una manta especial para traca para que cuando pudiesen, o sea, cuando parábamos a comer o lo que fuese, como son perros que tienen la piel muy sensible, siempre intento ir con una manta para que ella se tumbe más cómoda, como una Vale. mantita, una toalla, y la llevaba enroscada en la mochila. Y en la penúltima etapa, que no me acuerdo de dónde, a Padrón, y luego me quedaba Padrón Santiago, no sé no me acuerdo cuál es la de antes de Padrón, se me cayó en algún momento de la mochila. La llevaba como enroscada, como cuando llevas la esterilla en el saco de acampada, y se me cayó. Y cuando llegué a Padrón y me senté en un restaurante a comer, de repente se la iba a poner para que se pudiese tumbar y me di cuenta que se me había caído. Entonces, todo el mundo que yo vi que iba llegando de haber hecho la misma etapa, les iba preguntando, porque aparte era una toalla rosa fosfi, de estas de Decathlon de microfibra. Entonces yo les iba preguntando que si por favor se habían encontrado una toalla y todo el mundo me decía que no. Y yo decía, madre mía, si es que se me ha debido de caer por la etapa, o sea, y es rosa fosfi, que no es difícil de ver. Y nadie la había visto. Y dije, bueno, pues ya está, da igual, se me ha quedado por ahí. Y hicimos la última etapa, Padrón Santiago, al día siguiente, llegamos a Santiago, tal, no sé cuántos, y vino una chica a decirme que había encontrado mi manta, que me había visto en una de las etapas con traca, que sabía que era yo por traca y que la tenía en el hotel donde se estaba quedando, que me la traía y no sé qué. Y me devolvió mi manta. Bueno, oye, pues Dos un gran etapas gesto. después, 2 etapas después, pero es que esa es la magia, porque me dijo, me voy esta noche, ya me vuelvo, que era una chica italiana, y me dijo, me vuelvo esta noche y tengo la manta, y yo estaba pensando, a ver si la veo por Santiago, porque ella tampoco sabía si yo iba a llegar ese día. Y, y nos cruzamos, ella se había parado a tomar una cerveza y yo me estaba yendo a que me diesen la credencial, y de repente me dijo, oye, oye, claro, es que ni siquiera era una persona que nos hubiésemos cruzado, ni siquiera anduvimos juntas, ningún trozo de etapa ni nada, yo ni siquiera la había visto a ella. Pero como la llevaba enroscada en la mochila y era un churro rosa Te fosfi, pues veía. ella sí que lo había visto, y pensé, jo, qué guay. Y me gusta contarlo porque es como, para mí es muy, ilustra muy bien las personas que te encuentras en el camino, porque la gente está para ayudar y lo sientes. Y yo estuve andando etapas con gente muy mayor, que enseguida me decían, ay, no, pero porque iban muy lentos, iban con muletas, que eso es otro tema, porque madre mía, la gente que hace el camino con prótesis, en plan, sin una pierna, con una Sí, prótesis, sí. en fin, muy heavy. Gente muy mayor haciendo el camino, cuando yo lo hice por lo menos.
mucha gente de Australia que había venido a hacer el camino, gente muy mayor, flipante, y enseguida te decían, ay, no, que nosotros vamos muy lentos y no te preocupes, sigue tú tu camino. Y yo decía, no, pero sí, andamos un rato juntos y me explicáis y yo os explico y tal y cual. Y creo que también eso juega mucho papel en no sentir ese miedo, porque con la gente con la que vas al lado te das cuenta de que todo el mundo... Es que me cuesta mucho pensar que si eres mala persona y si buscas hacer el mal, te vayas a hacer un plan que es andar 20 kilómetros al día. Sí, o sea, es que yo por eso siempre defiendo tanto la seguridad en el camino, porque es que hay algo cuando estás metido dentro de la secta del Camino de Es Santiago, mágico, te lo o juro, sea, y engancha. lo sientes, o sea, sientes que al final, si tienes algún problema, la primera persona que pase te va a ayudar. Igual Totalmente. que tú lo harías, o sea, porque Claro, yo recuerdo de ver a alguien sentado así o de encontrarme a alguien llorando y decirle, oye, pues mira, toma un ibuprofeno, toma algo, ¿quieres que te vaya a comprar agua? O sea, por sí, eso estoy tan seguro de esa seguridad, porque sé que si te pasa algo en algún momento, alguien va a acudir en tu ayuda, estoy 100% seguro. sí. O sea, es que a mí me ofrecían hasta antes de ofrecerme agua a mí, me ofrecían agua para traca. En etapas donde a lo mejor era más así, ay, pero llevas agua tal, y yo sí, porque yo iba con la Camelback. No, pero para ella, y yo, no, sí, también llevo, no, o sea, no os preocupéis. O sea, la gente, pero porque si buscas hacer el mal, si buscas robar, si buscas cualquier cosa, chico, en una ciudad es más fácil, no hace falta que te vayas al medio de Galicia para robar a un Exacto. peregrino que lo máximo que le vas a robar son unos calcetines sudados. O sea, es que me refiero, no Sí, tiene, sí, no sí, tiene ningún totalmente. sentido. Luego, una pregunta que siempre estoy haciendo en el podcast es algo que tú metiste en tu mochila y si hicieras el camino lo volverías a llevar al 100% y algo que metiste en tu mochila y digas, no me lo volvería a llevar porque no lo utilicé nunca. Pues mira, algo que sí o sí llevaría, y voy a hacer un poco de trampas y te voy a decir dos cosas. La primera, y no me la llevé yo, fue un regalo de una divinidad, bueno, de mis suegros, que yo no me di ni cuenta, porque me dejaron ellos la Camelback y de cuando ellos hicieron el camino y se olvidaron un cacao de labios que yo no me había llevado. Y menos mal que de repente encontré ese cacao y dije, ay, se han dejado aquí un cacao. La quemadura de labios que te puede pasar por si vas deshidratada, si en tu camino te hace mucho sol, si lo que sea, me salvó. O sea, ahora es como, ahora que estoy planeando el camino, es como, me tengo que llevar un cacao. Eh, y luego, una cosa súper tonta que me metí por traca y al final la acabé utilizando yo, una bolsa de zip de estas de plástico, para cuando tienes calcetines mojados, para cuando tienes cualquier cosa que quieras aislar, me parece una tontería y me resultó tan útil que, o sea, y luego algo que no me llevaría, algo que no me llevaría. Es que como te digo, mi bolsa era 90% Claro. comida de traca, entonces tampoco tenía mucho espacio para sobrecargar, como le pasa a mucha gente en sus primeros caminos como que se meten muchos por si acaso que luego no utilizan. En mi caso, yo creo que podría haber reducido incluso más la ropa que me llevé, pero es que casi no me llevé nada porque había visto tantos vídeos de gente diciendo no sobrelleves cosas, no necesitas tanta ropa, no nada, no, tal, que no sabría qué decirte. Mira, el chubasquero, porque no lo necesité, pero me lo volvería a llevar, pero porque tuvimos una suerte increíble y no nos llovió en un día, eh, pero Suerte, creo sí. mucha suerte, porque aparte la semana de antes llovió y la de después llovió. Tuvimos ahí como que nos hizo buenísimo. Pero que no me volvería a llevar, pues a lo mejor reducir un poco más la ropa. Creo que piensas mucho que vas a mancharte o que va a ser como si fueses a una clase de CrossFit donde vas a salir empapado de sudor y, y no es verdad. Y antes de finalizar, hay algo que me gusta siempre hacer, que es, tú imagínate que ahora
yo soy una persona que quiere hacer el camino con su mascota y que tiene muchas dudas de todo. ¿Cuál sería tu recomendación, tu consejo? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene dudas de si hacerlo o no? Mi recomendación más clara es, si vas a hacer el camino de Santiago con perro, tienes que olvidarte del camino flexible y libre y tienes que tener en cuenta que vas a un camino mucho más planificado. Se puede hacer perfectamente, porque también me lo preguntan mucho. Con agencia sale muchísimo más caro. Hasta con perro simplemente requiere una planificación más exhaustiva. Y mi recomendación número 1, si vas a hacer el Camino de Santiago con perro, es que tengas todos los alojamientos reservados con antelación y que te asegures llamando, siempre. Porque yo casi todos los cogí por Booking sin ningún problema, pero yo hacía la reserva y llamaba y decía, hola, soy Paula, os acabo de hacer una reserva para esta fecha, voy a ir con perro, es de esta raza, pesa tanto, y que ellos me dijesen, sí, no hay ningún problema. Porque incluso muchos sitios me dijeron, cancélame la reserva, me lo haces por mi página y no te cobro el perro. O cosas así, ¿sabes? O sea que... Y me pasó también en algunos que llamé que en Booking tenían que ser a los perros y luego era que sí, pero que solo pequeños, entonces no me cogían con traca. Entonces, siempre hacer ese doble check es mi recomendación número 1, porque hoteles hay. O sea, es que yo entiendo que sea el primer susto que te viene a la cabeza, pero es que opciones hay, solo que requiere de esa Hay que planificación buscarlas. y de ese doble check, sí. Y nada, antes de despedirnos, sobre todo primero darte las gracias por haber participado y también pues si a la gente que nos está viendo, si quieres comentarle dónde te pueden encontrar en redes sociales y tal. Pues donde más contenido subimos es en nuestro Instagram, que es @tracaontracks, como traca de viaje, traca en movimiento. Y en TikTok también subimos alguna cosita, como más un poco informal, entonces ahí sí que respondo a lo mejor más a dudas en formato vídeo del camino que me ha pasado, que en Instagram lo tengo un poco más curado todo lo que es el contenido que subo. Y es el mismo nombre de usuario. Y ahí podéis ver como todo nuestro contenido, ya sea de nutrición, de adopción, de Camino de Santiago y como os digo, como lo estoy planeando otra vez, a ver si hay suerte y todas las piezas que al final tienen que encajar, encajan, lo voy a repetir dentro de un mes con Traca, así que veremos. Habrá actualización de las nuevas cosas. Exacto. Ya hay un cambio seguro que tengo en la cabeza, es que no me vuelvo a llevar latas de comida. Ya el mercado ha evolucionado, tengo otras opciones en mente que son mucho más ligeras, así que si voy acompañada y me quito las latas de encima, a todos mis peregrinos mochileros que me decían tanto, decirles que voy a intentar hacerlo con mochila. Pues nada, estaremos atentos a la nueva aventura con Traca en el camino y nada, decir que sus redes sociales estarán descritas también en la descripción del vídeo para el que tenga alguna duda. Y nada, volveré a darte las gracias A ti. y ojalá nos encontremos algún día en el camino. ¿Te imaginas? Espero que sí. Seguro que me reconoces por Traca, así que nos veremos. O por la toalla lila. No sé. O por la toalla también, sí. Pues Muchas que tengas gracias. muchas gracias. Igualmente. Chao. El camino te espera para transformar.